Buenos días, queridos hermanos. Pues gracias por ese tiempo que pues me han invitado pues a compartir algunas ideas y un pensamiento, una reflexión de la palabra de Dios. Es una bendición para mí y pues aunque que estamos pues ahora en Legazpi, Arganzuela, Madrid, pues seguimos pues mucho en nuestro corazón con vosotros y queremos daros las gracias por vuestras oraciones, por ese tiempo que estamos intentando abrir obra y pues a pesar de las circunstancias de la pandemia y tal, pues vemos como Dios está obrando en varias maneras y muchas gracias. Pues en esta mañana quería hablar sobre un tema de Dios ha puesto en mi corazón acerca de animarnos a pensar en una reflexión acerca de pues la situación que estamos en la pandemia. Sabemos que ya estamos en lo que dicen que estamos en la tercera ola. Las cifras de contagio se van disparando y ya se dice que puede que estemos en breve pues en otro confinamiento. Pues han dicho quizás toque de quedas en algunas partes pues a las 8 o a las 7 de la tarde y pues realmente no sabemos, ¿no? Ya se dice que mañana, el lunes, pues que van a implementar pues nuevas restricciones. Y bueno, no cabe duda que el COVID pues ha impactado pues a casi todo área, a cada faceta de nuestra vida, ¿no? El trabajo, escuela, colegio, las compras, incluyendo la iglesia, cómo hacemos iglesia. Un instituto de investigación, Barna, hizo un estudio en Estados Unidos. Yo no sé si esa cifra como sería aquí en España, pero dicen que el 30% de la gente que antes iban a la iglesia en Estados Unidos regularmente, pues ya no van, debido principalmente pues al COVID. Ya no van y no volverán después del COVID. Muchos pues han dejado de participar totalmente. Otros por lo menos se están quedando o se quedarán después del COVID, solamente pues por Zoom o por YouTube o lo que sea, y prefieren pues quedarse en casa con su café, con sus pijamas y tal y participar. Por una parte pues menos mal se están participando de alguna manera así, ¿no? Rick Warren ha dicho que las iglesias que dependen del culto grande para la dinámica de su vida están sufriendo más y seguirán sufriendo. Pero las iglesias que tienen vida en grupos pequeños, pero no solo van a sobrevivir, sino que van a prosperar o arrasar, triunfar. Yo creo que ellos, a pesar de que pues tienen 25,000 miembros, pues siguen teniendo reuniones por Zoom, pero no han tenido culto presencial en varios meses. Pero sin embargo, su iglesia y muchas otras, gracias a Dios, de que tienen un sistema de grupos pequeños muy dinámico. Y según las palabras de Rick Warren, que sus grupos pequeños están realmente llevando un trabajo fenomenal en ese tiempo. Han visto a miles de personas llegar a los pies de Jesús en ese tiempo y tal. Entonces, pero creo que por otro lado hay muchas iglesias que realmente quizás la nuestra es una de ellas, es que ha dependido pues mucho del culto grande los domingos por la mañana. Y luego de ya no tener esa dinámica y tal, pues nos hace falta algo, ¿no? Yo ante todo pues echamos de menos esas reuniones en plan grande, de ver a las personas, los abrazos y bueno, y los qué tal, o sea, de así, ¿no? Lo echamos de menos, de verdad. Pero quería pues realmente en ese tiempo pues para ver cómo si podemos nosotros de tomar nuestro pulso de como individuos y juntos como iglesia, de qué tal vamos, de pensar en qué modo estamos, si estamos plenamente, y aquí una pequeña lección en inglés, si estamos surviving o thriving. Bueno, es que rima en inglés y tal. Es que survive aquí, pues, todo claro, quiere sobrevivir, ¿no?
Y bueno, pero otra cosa total es la palabra thrive. Thrive, no sé exactamente cuál será la traducción prosperar, pero eso conlleva mucho más que prosperar. Arrasar, triunfar, así, thrive, ¿no? Algo así. Y pues hay una canción, pues si hay tiempo lo vamos a escuchar al final con subtítulos en español, pero hay una canción en inglés por un grupo, un conjunto cristiano de los Estados Unidos, se llama Casting Crown, y la canción es We Were Made to Thrive, que fuimos hechos para prosperar, para triunfar, ¿no? Y la palabra de esa canción realmente es impactante. Pero bueno, vamos a ver que en un texto que tenemos esta mañana es Hebreos 10, 23 al 25, que se leyó antes. Y vamos a leer este texto y vamos a permitir que el Señor nos hable por medio de este texto, ¿no? Dice así en la palabra de Dios, y recordemos que Hebreos pues fue escrito, pues era como una carta en general, pues a creyentes hebreos mesiánicos, que vivían pues por toda la zona del mundo en aquel entonces, escritos para animarles, porque muchos estaban realmente en tiempo de persecución, martirio, de perder trabajos, vivir, o sea, eran tiempos difíciles. Sabemos que algunos de los emperadores pusieron pues mucha persecución a los creyentes y tal. Entonces el principio de la carta de Hebreos, pues para animar a los creyentes a no rendir, a no tirar la toalla, seguir adelante. Y vemos en este pasaje aquí, empezando con versículo 23 de capítulo 10, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esa palabra aquí, este versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El famoso Spurgeon dijo, esta exhortación tendría que estar escrita en la portada de la Biblia de cada creyente. Vivimos en una época tan cambiante que necesitamos que todos seamos exhortados a estar arraigados y cimentados, confirmados y establecidos en la verdad. Y aunque este se escribió pues en el siglo XIX, pues parece que se escribió para nosotros hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Y esta palabra sin fluctuar quiere decir que firmes, no fluctuándonos según el viento, inclinando en una dirección a otra. Versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tantas veces en la Biblia que leemos pues de los unos a los otros, creo que hay más de 30, ¿no? Animaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, servid los unos a los otros, consideraos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos a los otros, someterse, soportarse los unos a los otros. Tantas veces la vida cristiana es para vivir en comunidad, hermanos. Y voy a decir una cosa, que cuando nos reunimos en persona, es, creo, más fácil hacer esto, poner eso en práctica, porque nos vemos y nos acercamos, nos sonrimos y damos abrazos y tal, y tomamos café y tenemos comunión juntos en persona. Creo que es más fácil cumplir este versículo 24, considerémonos unos
a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que ver que una de las funciones de la iglesia es de animarnos los unos a los otros, porque algún domingo nosotros quizás vamos y estamos llenos y estamos firmes, pero hay otro hermano que está un poco desanimado en otra cosa y nosotros podemos animarles y así. Y la idea es que todos salgamos animados, llenos del Espíritu Santo, llenos para triunfar, porque cuidado que el domingo que viene uno de nosotros iría al culto desanimado a otra cosa y le tocará a otro hermano, otra hermana para animarnos a nosotros. La función, esa dinámica del cuerpo de Cristo. Y creo que en ese tiempo de que cuando no lo vemos, es más difícil hacer esto. Las reuniones de Zoom, pues claro, hablamos y tal, pero no es lo mismo. Pero bueno, vamos a ver que tenemos que de pensar y ser más creativos, creo, para hacer, para cumplir este versículo. Yo no sé, pues hasta pensar en la herramienta que utilizamos mucho antes, el teléfono, de coger el teléfono, de llamar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y tal, y pensar en un tiempo, ¿no? Que ahora no lo hacemos tanto, ¿no? Que es más fácil mandar un texto, que eso también, pero por lo menos la voz audible, que escuchamos a alguien, pues sí, eso sí, no es como estar en persona, pero si no podemos estar en persona, ¿qué vamos a hacer? Bien podríamos aprender de hermanos que viven en países de Irak y de Marruecos y otros lugares donde, pues, de tener la idea de tener una reunión es casi presencial, es casi impensable. Pero vemos que Dios está haciendo una cosa grande en varios países de que muchas personas en la iglesia se están creciendo en plan exponencial. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Tenemos que pensar en una cosa, hermanos, que si una de las herramientas más potentes del adversario es el desánimo, entonces tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros animamos los unos a los otros, a los demás, estamos en plena guerra espiritual. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos la iniciativa de animar a otro, de edificar, de exhortar y tal, estamos haciendo lo que el enemigo no quiere que hagamos. Si uno está desanimado, pues el enemigo quiere aplastar, aplastar y aplastar. Pero estamos haciendo guerra espiritual cuando exhortamos, cuando animamos, cuando pensamos cómo animarnos, como dice la palabra, estimulándonos para buenas obras. Estamos luchando en este área, hermanos, tanto como dirigimos. Luego, versículo 25, pues nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Parece que en esta época ya, pues, un cierto número de personas, como porque no lo di, de otro modo no lo había dicho así, por costumbre. Algunos, por lo menos, quizás por miedo de persecución o por pereza, o quizás realmente habían abandonado la esperanza, no sabemos, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quizás ese versículo se escribiera hoy, por lo menos en algunos países, quizás el mío, que no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. La reunión de la iglesia del Señor debe de ser la reunión, el tiempo más dinámico en la faz del mundo. Jesús dijo, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo también. Y si Jesús está presente, si Jesús está obrando, si le dejamos permiso para hacer lo que Él quiere y cómo hacerlo y con quién y dónde, entonces es que naturalmente tiene que ser algo realmente fantástico, algo dinámico. Decimos que Jesús es el MVP, el jugador más valuado o más valuado, ¿no? Pero realmente es así en la práctica para nosotros.
Si tuviéramos entrenadores y si tuviéramos a LeBron James en nuestro equipo, ¿le dejaríamos ahí en el banquillo? Claro que no. Le metemos los 40 minutos en el partido y pasa el balón a LeBron porque queremos ganar. Claro, porque sabemos que es el MVP, es la estrella y pues va a arrasar, ¿no? Pero muchas iglesias sí tenemos que tener cuidado. Decimos que nos reunimos en el nombre de Jesús, pero luego no le permitimos a Él que mueva, que se manifieste, que obre en la reunión y le tenemos metidos en una caja, un cajón, que bueno, y ese tiempo y tal, y yo no sé, quizás por miedo de algo grande va a suceder, o estamos aferrados a la tradición, yo no sé. Pero me pregunto que cuando nos reunimos en el nombre del Señor, aunque sea por Zoom o como esta mañana o en otros tiempos que nos podemos ver, tenemos que pensar en maneras y dejar que el Señor fluya. Esto, toda la pandemia, hermanos, no le ha cogido al Señor por sorpresa. Él bien lo sabía y alguien una vez dijo que quizás la primera enseñanza que nos dejará esta crisis de coronavirus es que para saber contundentemente que la iglesia no es un lugar. Somos nosotros. Somos nosotros. Jaume Llenas, un pastor en Barcelona, hace unos meses dio una charla estupenda sobre el tema del discipulado. Y bueno, una de las cosas que dijo en esta charla de que se puede dividir en un sentido la sociedad, pero como la iglesia en el libro de Hechos, en 3 distintos grupos. Y eso también a cualquier iglesia nuestra, prácticamente. La iglesia, el grupo grande de 120, el aposento alto, el grupo de 12, que era el número de los discípulos de Jesús, y luego, pues, el grupo pequeño de 3, que en el caso de Jesús sabemos que era Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Cada grupo para diferentes funciones. Pero vemos que Jesús, creo que hasta que es medir casi una tercera parte de su tiempo, pues pasó un gran porcentaje de su tiempo, pasó con los 12, quizás la mitad de su tiempo estuvo con los 12, pero luego un porcentaje sorprendente solamente con esos 3. Sabemos que en los tiempos especiales, ¿no? En el jardín de Getsemaní, en el monte de transfiguración, etcétera, en diferentes lugares. Y luego Jaume en su charla preguntó, de cuál creemos que de cuál de esos 3 grupos es el grupo más descuidado en la mayoría de nuestras iglesias. Y si pensamos en esa pregunta, ¿cuál de esos 3 grupos es el grupo más descuidado? ¿El grupo grande, de 120 o lo que sea? ¿El grupo de 12? ¿O el grupo de 3? O en algunos casos de 2 a 4 grupos micros muy pequeños. Pues es el tercer grupo, que es el más descuidado. Más descuidado. Y se pregunta por qué. Porque ahí es, en ese grupo pequeño, yo creo que aún con las restricciones de COVID, quizás todavía nos podemos vernos, quizás tiene que estar en el bar, porque ahora entiendo de que ya no, a partir del lunes, ya no podemos invitar gente a nuestra casa. Bueno, pero por lo menos quizás en los pueblos, quizás en el barrio de una ciudad, pues hay grupos de 2 o 3 o de 4 que con personas con que tenemos una relación de discipulado y que queremos compartir vida, queremos ser hierro contra hierro y queremos estimularnos y orar juntos y animarnos y así. Eso de la vida de nuestra iglesia, de todas las iglesias, depende de esto, hermanos. Porque si a este nivel tan pequeño de grupos de 2 a 4, así, si logramos así de crecer y multiplicarnos, en ese nivel molecular, pues la iglesia crecerá. Y ahí es donde tenemos que tener transformación, crecimiento. Yo creo que en ese tiempo, creo que el Señor nos está diciendo de tenemos que taladrar para profundo.
para abajo y tenemos que, en inglés diríamos, to drill deep. Tenemos que ir al más profundo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos en lo que digamos una relación de discipulado, lo que definimos así, que otra persona, normalmente debe ser en grupos de géneros, de hombres con hombres, mujeres con mujeres y tal, pero realmente con quien te reúnes regularmente, quizás una vez cada semana o una vez cada 2 semanas, y realmente hay un tiempo, pues realmente para preguntarse libremente, con gracia, pero también con totalmente libertad. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal va tu vida de oración? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Qué tal leéis la Biblia juntos? ¿Qué tal vas y todo en tu camino de santidad, etcétera? Preguntas de contabilidad y todo eso. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, cuántos de nosotros realmente estamos en por lo menos una relación de discipulado? Es que tendríamos que tener por lo menos unas cuantas. Quizás Pablo con Timoteo, como ayudando, discipulando un nuevo creyente, o quizás un Bernabé a Bernabé, animando los unos a los otros, yo no sé. Pero hermanos, creo que el Señor nos quiere que es tiempo de ir a profundo, de crear, de si no estamos en ese grupo de relación con otros creyentes, pues es tiempo de hacerlo según las medidas que podemos en cuanto al tiempo. Este ministerio nuevo que José está empezando y otros con él, de los hombres, hay que aprovechar de esta grandísima oportunidad de entrar en relaciones. Sí, conocemos los unos a los otros, pero realmente eso es un tiempo para ir más profundo, realmente a conocerse, a expresar el deseo de los unos a los otros, a querer crecer, a exponernos vulnerables quizás a las preguntas de otros. ¿Qué tal vas, hermano, con tu vida de oración? ¿Qué tal vas con tu matrimonio? Etcétera, etcétera. Hermanos, hay que aprovechar de estos días, de estos ministerios, de esos tiempos, para ir a más profundo los unos con los otros. El otro día estuve hablando con un colega nuestro que vive en Valencia y hace poco pues ya encontraron un grupo, tenía un grupo de más o menos 30 personas y yo le llamé pues para saber cómo va todo y tal, y yo pensando que ya había tino local y resulta que no. Pero luego dijo que tienen 3 reuniones por Zoom cada semana, la iglesia está creciendo, había algunos en la iglesia de, ya no tenemos local, no podemos vernos, pues vamos a perder gente. Y luego que lo decía el otro día dijo en frente de todos, pues me doy cuenta que no lo estamos perdiendo, gracias a Dios. Y yo le dije, Joel, certeza que si Pablo estuviera viviendo en el tiempo de COVID, tendría una cuenta de Zoom y tendría una docena de reuniones de Zoom cada día. Y él respondió, Dwight, estoy convencido de que Pablo tendría Zoom mucho antes de COVID. Y creo que tiene razón. Creo que el Zoom y otro es una herramienta que se va a quedar con nosotros. Y aunque cuando por diferentes razones o quizás una reunión que es más fácil, sobre todo en Madrid, que es difícil ir a otro lugar, pero claro, no toma el lugar de estar en persona. Pero gracias a Dios que tenemos el Zoom, que tenemos el Internet y todo para poder luchar, estar en persona, pero también luchar contra el adversario, contra nuestra carne, porque si no nos cuidamos, existe la tendencia de querer, hacer la cosa a nuestro aire, y me canso un poco de Zoom y todo, y si no nos cuidamos, poco a poco, y así, y luego, ¿qué pasó con tal fulano? Pues ya no está en el Zoom, ya no está. ¿Qué pasó? Pues no, está un poco ya. ¿Ves? Es lo que pasa. Fijémonos algo acerca de la dinámica de la comunidad cristiana. Alguien hizo una vez una comparación entre canicas y uvas. Los cristianos se pueden dividir en 2 grupos, canicas o uvas. Canicas son unidades solitarias que no se afectan el uno al otro solo cuando se chocan.
Uvas, en cambio, se mezclan sabores. Cada uno es parte de la fragancia del cuerpo de Cristo. Los cristianos primitivos no se botaron aquí para allá como canicas sueltas, rebotando en todas las direcciones. Más bien, miradlos como un racimo de uvas ricas, exprimidas juntas por persecución, sangre y conviviéndose los unos con los otros. El compañerismo y la adoración, por lo tanto, es la cristiandad genuina compartida libremente entre los miembros de la familia de Dios. Es triste pensar cuántos creyentes hoy se carecen de ese tipo de intimidad. Sermones y canciones que inspiran y que son necesarios proveen solo una parte del encuentro vital de la iglesia. Nos hace falta el enredo de los demás también. Si llegamos y salimos de los cultos de la iglesia cada semana sin mancharnos con otros, no hemos en realidad saboreado el vino dulce de compañerismo. Hermanos, estamos en un tiempo de prueba, creo, individualmente y como iglesias. Nuestro compromiso al Señor y su iglesia está siendo en un sentido atacados quizás como nunca. La tentación de apartarnos, pues ya no de asistir, de no participar y lo que sea. Si nuestra vida de oración, de nuestra vida de emoción, de adoración, depende del grupo grande, de un grupo grande, estamos en peligro, hermanos. Si yo, mi vida de oración, mi emoción espiritual, depende de estar en un grupo de grande, de mucha emoción, una adoración fantástica, música y todo, y personas, un gran grupo de personas alabando al Señor, si mi vida espiritual depende de eso, pues entonces estoy en peligro. Si yo no puedo ir a mi cuenta, a mi habitación, o de ir por el parque, o de ir a un lugar especial donde yo luego tener mi propio encuentro dinámico con el Señor. Si mi vida espiritual depende de estar en un grupo grande, estoy equivocado. Eso es una bendición y es parte, debe ser parte, pero tiene que empezar con mí mismo. Y luego en un grupo también, pues un grupo con nuestros cónyuges o con un amigo íntimo cristiano que vive cerca de ti, lo que sea. Si hay tiempo ahora, vamos a escuchar esa canción. La canción es en inglés, pero luego hay subtítulos. No es lo mejor, prefiero tenerlo todo en español. Pero las palabras que salen de esta canción, que me encanta todo, dice, sabemos que fuimos hechos para mucho más que apenas sobrevivir. El peligro es que si no nos cuidamos, nos caímos en una esfera de solamente sobreviviendo. Solamente sobreviviendo, no las iglesias, sobreviviendo. Bueno, la meta es no cerrar, entonces, bueno, sobrevivir. Creo que Jesucristo no murió en la cruz y resucitó el tercer día para que nosotros quedemos en una fase de sobrevivencia. Sabemos que fuimos hechos para mucho más que apenas sobrevivir. Fuimos hechos, hermanos, para prosperar, para arrasar, para vivir, para triunfar en victoria. Así, vamos a escuchar esa canción y permitamos que el Señor nos hable. Y que luego nos preguntemos, realmente, cómo tomar el pulso. Y realmente, ¿estoy sobreviviendo apenas? ¿O estoy realmente prosperando, arrasando? Y si no lo estoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que tengo quizás arrepentir de algo o de buscar más al Señor? Yo no sé. Buscar quizás una relación de discipulado con alguien que el Señor pone en tu camino. Vamos a escuchar esta canción, hermanos, y luego pues estaremos en el tiempo de chat después. Que el Señor os bendiga cada uno, os amamos de todo corazón. Hasta luego.